En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a conversión, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que realizas sin cesar la salvación de los hombres y concedes a tu pueblo en los días de Cuaresma gracias más abundantes, dígnate mirar con amor a tus elegidos y concede tu auxilio protector a los catecúmenos y a los bautizados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas por las naciones a donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará un pastor a su rebaño.
Quitaos de encima vuestros delitos, dice el Señor, y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín. Dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en la última misa, prácticamente antes de lo que ya es la Semana Santa. Esta semana en la que viviremos de una forma especial lo que es la pasión del Señor, su muerte, pasión, muerte y resurrección. Y San Juan, el Evangelio de Juan que leemos es este Evangelio que está prácticamente justo antes de lo que es la última entrada de Jesús en Jerusalén, lo que será el Domingo de Ramos, que ya vendría justo después de esto. Y si nos fijamos bien en el Evangelio, dice: en aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Qué es lo que había hecho Jesús? Pues justo antes de este texto está la resurrección de Lázaro. Tal como está puesto el texto, la mayoría creen en Jesús viendo esta resurrección de Lázaro, pero hay algunos que se escandalizan y que van a ver a los fariseos y maestros de la ley y los sumos sacerdotes, les cuentan lo que ha hecho Jesús y convocan al Sanedrín. En realidad el texto original dice simplemente que hacen concilio, o sea, se reúnen. No es una reunión oficial del Sanedrín, sino una reunión de urgencia con los que encuentran los miembros del Sanedrín que están en ese momento. ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos, recordemos que signos es el equivalente de milagros, pero que se dice signos porque significan, cada milagro significa otra cosa, significa la acción de Dios. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Y aquí vemos claramente cómo desde siempre se mezcla el factor religioso con el político por parte de ellos. A Jesús, si le hacen caso, lo harán rey. Si le hacen rey, se enfrentará al rey y se enfrentará a los romanos. ¿Qué harán los romanos? Pues los romanos harán lo que se hace con todas las ciudades sublevadas, que era en aquellos tiempos arrasar la ciudad y destruirla piedra a piedra, matando a sus habitantes. Y de esta forma se acababa con la rebelión. Ellos piensan que esto no puede, para proteger al pueblo de la rebelión hay que hacer algo. Perdón, de la rebelión, para proteger al pueblo de los romanos hay que hacer algo. En realidad,
es por puro egoísmo, porque Jesús no iba para ser rey de este mundo, ni mucho menos. Y además será el mismo pueblo el que justo 40 años después, 37 años después, se rebele ante los romanos, y 40 años después venga la gran destrucción de Roma sobre Jerusalén, donde no dejarán piedra sobre piedra y donde quedarán aniquilada. Y el mismo Jesús predice en el Evangelio varias veces esta destrucción, y nos dice la razón: porque Él ha venido y no lo habéis querido conocer, porque Jesús ha sido despreciado por las autoridades del pueblo, y ese desprecio que lleva a la muerte es lo que producirá después a los ojos de Dios esta destrucción de Jerusalén, que queda indefensa a los ojos de Dios. Y por eso habrá la rebelión de unos contra otros, y al final la destrucción total del pueblo, que ya no levantó cabeza durante prácticamente 2000 años, hasta prácticamente finales del siglo XIX, con el movimiento sionista y sobre todo el Estado de Israel en el siglo XX. Caifás, sumo sacerdote, profetiza, y esta profecía es muy curiosa. Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Y dice Juan que esto lo hizo proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios dispersos. Aquí nos está diciendo muchas cosas a la vez. Por una parte, que el gran sacerdote, sin darse cuenta, profetiza. Sin embargo, es curioso porque la profecía, el texto es profético, pero las interpretaciones son radicalmente diferentes entre lo que piensa Caifás y lo que es el pensamiento de Dios. Pensamiento de Caifás: nos va a llevar a la revolución, matemos a Jesús y salvamos al pueblo. Pensamiento de Dios: Jesús da la vida por el pueblo, por los pecados del pueblo, para abrir las puertas de la salvación a todo el mundo, y no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Y de esta forma los hombres se pueden salvar porque han sido perdonados de sus pecados. Nada que ver el porqué de la muerte de uno, el porqué de la muerte del otro. En la mentalidad de Jesús es Jesús que se da la muerte. En la mentalidad de los fariseos son ellos los que lo llevan a la muerte para salvarse ellos de la destrucción romana, cuando en realidad es Dios que lo lleva a la misma muerte para salvarlos a ellos mismos también, si se dejan, de la muerte eterna. Y también aquí anuncia que esta salvación para todos es en el fondo aquella alianza eterna de que hablaba la primera lectura, donde viene a reunir a todos los hijos de Dios dispersos de alguna forma, o sea, aquellos que han de llegar a ser hijos de Dios, aquellos que han de volver, han de ser de un nuevo pueblo de Israel, y que serán gobernados, dice allí, por David, o sea, por el descendiente de David, que es Cristo mismo. Este nuevo pueblo es la Iglesia, que tiene como cabeza a Cristo, el Hijo de Dios. Y dice que aquel día entonces deciden darle muerte. Jesús, que sabe que todavía no es la hora, se va con los discípulos y se va a Efraín, a unos 19 kilómetros de Jerusalén, al lado de lo que llaman un desierto, y pasaba, dice, el tiempo con los discípulos. Será poco tiempo, porque enseguida llegará la Pascua, enseguida volverán a subir a Jerusalén, y empieza lo que celebraremos ya esta noche y mañana, lo que es la gran Semana Santa, lo que es la fiesta de Ramos, o sea, de la entrada triunfal en Jerusalén, y lo que será la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Que Dios nos coja preparados para estas fiestas, que no las pasemos como hacen los paganos, como días de fiesta, sino como días que son realmente de celebración del gran misterio de la salvación, del gran amor de Dios que nos tiene y que por eso dará vida
por cada uno de nosotros. Sigamos decididamente al Señor Jesús en su subida a Jerusalén para realizar plenamente la voluntad del Padre. Podremos responder diciendo: conviértenos a ti, Señor. Para que el Padre, que hizo de María la discípula de la palabra antes que fuese madre del Verbo encarnado, conceda a la comunidad eclesial el espíritu de la escucha para obedecer en la fe a cada señal de su voluntad. Oremos al Señor. Conviértenos a ti, Señor. Para que el Señor, que confió al corazón de la Virgen Madre a todos los hombres redimidos por su Hijo, conceda a sus discípulos capacidad para ver y compartir las angustias y esperanzas de todo hombre. Oremos al Señor. Conviértenos a ti, Señor. Para que el Padre, que asoció María al sacrificio del Hijo, sostenga a cuantos viven en el sufrimiento, en la enfermedad y en la soledad, para que puedan experimentar el gozo y la esperanza. Oremos al Señor. Conviértenos a ti, Señor. Para que nosotros, mientras caminamos hacia la Pascua, recordando nuestro bautismo, miremos a María, Madre y modelo de la Iglesia, y nos dejemos convertir a Dios, que espera sin cansarse nuestro retorno a Él. Oremos al Señor. Conviértenos a ti, Señor. Padre omnipotente, que en este tiempo favorable nos llamas a la conversión del corazón y a la renovación de la vida, haz que a imitación de María experimentemos la dicha de ser discípulos de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Todopoderoso, que por la confesión de tu nombre nos haces renacer a la vida eterna, en el sacramento del bautismo, recibe nuestros dones y atiende nuestras súplicas, para que cuantos en ti esperan puedan ver realizados sus deseos y perdonadas sus culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza. Y por la fuerza de la cruz el mundo es juzgado como reo y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jaume y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, ya no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya basta.
costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, que ir a ti, mándame. Con tus santos yo te alabaré. Por los siglos de los siglos, amén. Con tus santos yo te alabaré. Por los siglos de los siglos, amén. Con tus santos yo te alabaré. Para aquellas personas que siguen la misa por Nazaret Televisión, les ofrecemos la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que así como nos alimentas con el cuerpo y sangre de tu Hijo, nos des también parte en su naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.